todos en esta mañana lluviosa de Alcalá de Henares. Nada común, aunque frecuente del otoño, como vosotros bien sabéis. Esta mañana tenemos el placer y el honor de recibir a un compañero muy querido por todos, Guillermo Haro Belchez, que también conocéis muy bien, especialmente los compañeros de México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, diploma de Estudios Superiores de Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, obteniendo la nota máxima de cum laude. Fue Premio Nacional de Administración Pública en México en el año 86. Se ha desempeñado como director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial y como secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, como coordinador general de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, como contralor interno en la Secretaría de Desarrollo Social, como titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal en la Secretaría de la Función Pública, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, presidente de la Asociación Mexicana de Antiguos Alumnos del INAP de España, vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública, secretario general de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, vicepresidente de la Fundación Colosio ACE y procurador federal de protección al ambiente. También es profesor en diversas universidades de México y, por supuesto, ha escrito, es autor o coautor de gran cantidad de libros y de artículos especializados relacionados con la función pública. También trabajó en el sector privado, donde fue consejero independiente de varias empresas. Actualmente es consultor independiente y profesor universitario con reconocimientos por su alto desempeño docente. Para nosotros, en la parte más académica del Congreso, porque también importa la parte académica, no solo las excursiones a Toledo, en la parte académica, como digo, creo que es un lujo poder contar con él. Querido Guillermo, querido profesor, la palabra es tuya y además habrá una separata de su intervención para todos aquellos que quieran poder disponer de ella. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a Consuelo, al INAP de España, la generosa hospitalidad y la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en temas que se encuentran hoy en la cresta de la ola, como es el cambio climático, el calentamiento global, y sobre todo señalar cuáles son los retos que tenemos aún pendientes y qué desafíos nos aguardan a las administraciones públicas, a la sociedad, a los ciudadanos para enfrentarlas. Saludo también a todos ustedes, compañeros exalumnos que forman parte de las diferentes asociaciones. Muchos continúan vigentes aún en cargos públicos, otros siguen siendo protagonistas en las realidades de nuestras administraciones públicas. Por eso es muy importante centrarnos en los próximos minutos en la importancia de la emergencia climática que vive el mundo y algunas reflexiones de cómo podemos enfrentarlas en los próximos años, en la próxima década fundamentalmente. Considerando las bases de este ejercicio académico, su brevedad y claridad son siempre deseables y también son indispensables. Dividiré mi exposición en 5 grandes apartados, en la inteligencia que la versión digital también de cuanto voy a decir estará distribuida por ese medio a todos ustedes para completar la exposición que a partir de ahora voy a hacer. A quienes deseen más detalles sobre cuanto se va a decir el día de hoy, pues pueden consultar esta separata que traje para ustedes, donde pues de manera más puntual, más desarrollada, pueden ustedes analizar, comentar, discernir sobre los temas que aquí se están comentando. Los 5 grandes apartados que voy a señalar son, el primero, pues, algunos antecedentes, el entorno, desde 1972 a la fecha, más de 50 años de los desafíos globales en materia de cambio climático. Un segundo apartado que hace referencia a cómo estamos hoy en temas de medio ambiente, el hoy ambiental. Lo tercero, importante, la justicia climática,
cómo estamos en América Latina fundamentalmente con la aplicación del Sistema Interamericano de Protección al Ambiente. Un cuarto apartado en el que haré referencia a cómo van el cumplimiento de los compromisos, fundamentalmente de la última COP, la última cumbre de cambio climático, que fue, como saben, en Dubái hace prácticamente un año. Y finalmente, 5 puntos que propongo, sugiero, de consenso para poder reimpulsar los acuerdos que están vigentes en materia de cambio climático. Para nuestra fortuna coinciden en estos 3 meses finales de este año algunos eventos que convergen con el planteamiento de estos temas de cambio climático. Por ejemplo, en septiembre ya se llevó a cabo en la ONU, como se hace todos los años, aunque en esta ocasión los temas prioritarios fueron sobre el clima y los océanos. Esta cumbre, como saben, es convocada anualmente por la ONU y participan prácticamente todos los jefes de Estado. En unos días más será la cumbre de la biodiversidad, la COP16, será en Cali, Colombia. De manera casi simultánea en estos 3 meses finales del año será la reunión anual del Banco Mundial, la del Fondo Monetario Internacional, cuya agenda siempre otorga un papel preponderante a los temas ambientales y climáticos. El mes que entra, en noviembre, será la cumbre climática en Bakú, en Azerbaiyán, país petrolero, la COP29, y en noviembre terminaremos con este ciclo importante, temático, con los líderes del mundo, con la cumbre del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. Sin duda alguna, estas son las últimas llamadas para el mundo y para nuestros países para que demos pasos trascendentes para lograr en el 2030 y en el 2050 los objetivos que tenemos que traducir en resultados concretos ante la emergencia climática. ¿Por qué? Porque el calentamiento global continúa avanzando en el mundo con sus fatales consecuencias y además esta emergencia climática está hoy en día zarandeada por conflictos bélicos y también gravemente por las olas populistas. En estos días también, por cierto, en Barcelona se ha convocado a un foro denominado World in Progress, que está convocado también en el marco de un mundo convulso, con transformaciones prácticamente vertiginosas, y cuya una de las mesas tiene que ver precisamente con los temas de cambio climático. He querido en esta conferencia, en esta charla, hacer referencia a los últimos 50 años, que realmente la historia de la lucha contra el calentamiento global, fundamentalmente auspiciada o impulsada por la ONU, surgió, como ustedes saben, en 1972 en la primera cumbre que fue en Estocolmo. En esta cumbre precisamente se debatieron temas importantes y fundamentales. Hace 10 lustros que en Estocolmo se formalizaron 26 principios que marcaron la hoja de ruta que los países tenían que seguir en materia ambiental. ¿Cuáles eran precisamente los más destacados de estos 26 principios que adoptaron los 113 países que asistieron a esta cumbre de Estocolmo en 1972? La necesidad de proteger al medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, conservar y restaurar los ecosistemas naturales, prevenir la contaminación y, sobre todo, priorizar el conocimiento científico en las decisiones que afecten a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Y, desde luego, evitar, minimizar que las políticas de desarrollo que adopte un país determinado afecten el medio ambiente de otros países o los hagan mucho más vulnerables. Sin duda alguna, 1972 detonó en primera instancia un movimiento que también es conocido como el desarrollo de la agenda ambiental. De entonces para acá ha habido sin duda alguna avances importantes, de 50 años hacia acá. Pues tenemos una mayor protección de la capa de ozono, ha habido una eliminación gradual del uso de gasolina con plomo en prácticamente todos nuestros países, el establecimiento de áreas naturales protegidas y el desarrollo de protocolos para la conservación de especies de flora y fauna. No obstante, hay que decir que
Las acciones han sido francamente insuficientes a pesar de los esfuerzos para detener el deterioro del planeta, lo que nos ha llevado hoy a señalar con toda claridad, lo ha ratificado el propio secretario general de la ONU, el deterioro ambiental y la emergencia ambiental en la que nos encontramos. ¿Cuáles son los tres problemas que enfrentamos hoy, a 50 años de esta cumbre de Estocolmo? Pues sin duda alguna es el cambio climático, a pesar de la presencia de negacionistas del mismo, la pérdida de la biodiversidad, que es creciente, y también el aumento de la contaminación en el aire, en los suelos, en el mar y en los propios ríos. En estos últimos 50 años, las emisiones de gases de efecto invernadero, que como saben están compuestas por dióxido de carbono o CO2, óxido nitroso, metano, vapor de agua, entre otros compuestos que constituyen los gases de efecto invernadero, pues en vez de reducirse, se han duplicado con consecuencias francamente terribles. Como saben, han pasado 31 años ya desde que se crearon la cumbre de cambio climático, la Convención de Cambio Climático, auspiciada por la ONU, y las metas, los indicadores que tenemos hoy en día, lejos de disminuirse, se han, como lo he comentado, duplicado con terribles consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que todos vivimos? Una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, inundaciones, sequías, desertificación, olas de calor, deshielo, aumento del nivel del mar, y lo peor, que no hemos podido frenar el calentamiento global, que no puede superar el 1.5% con respecto a las mediciones de las épocas preindustriales en el mundo. ¿Qué hemos perdido además? Pues hemos perdido prácticamente el 80% de la biomasa de especies silvestres y la mitad del área de los ecosistemas. ¿Y esto es resultado de qué? De la deforestación, de la contaminación y de una urbanización acelerada. En prácticamente todos nuestros países, la mayor deforestación se da por el crecimiento inmobiliario y también, lamentablemente, por obras gubernamentales. Tan solo en México en los últimos 22 años, hemos perdido 4.9 millones de hectáreas, que equivalen más o menos al territorio total de Costa Rica. Aparte de esta pérdida de biomasa, pues ha habido una generación de toneladas de residuos plásticos que han agravado la situación de los ecosistemas terrestres y marinos, y también los principales países emisores de gases de efecto invernadero se han continuado beneficiando de los combustibles fósiles y no han completado sus esfuerzos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en estos últimos años. Es evidente que no basta la implementación de políticas para bajar las emisiones, sino también tenemos que impulsar nuevas tecnologías para la captura, almacenamiento de carbono, sistemas para atrapar el dióxido de carbono, principal generador de los gases de efecto invernadero, y también pues, hemos llevado a cabo deforestación masiva en prácticamente nuestros países, mucho más que en Europa, y eso ha impedido que las emisiones contaminantes puedan ser absorbidas en los sumideros naturales, que son los bosques, que son las selvas. A nivel global, la pérdida de biodiversidad se explica con los siguientes datos que son francamente alarmantes. El planeta perdió en promedio en los últimos 50 años cerca del 70% de su población de fauna salvaje. La extinción de especies es 35 veces más rápida desde que hay seres humanos en el planeta. Más de 1 millón de especies en el mundo están en peligro de extinción. Hoy en día, 600 especies de aves están ya extintas. En México, por ejemplo, estamos prácticamente perdiendo una especie endémica, la vaquita marina, que habita en el Alto Golfo de California, y en España, por ejemplo, por citar tan solo un ejemplo, prácticamente está en peligro de extinción el gato montés. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluó recientemente a más de 150,000 especies y determinó que más de un cuarto de ellas están en peligro de extinción. Bruselas, la Unión Europea, que normalmente tomamos como referente por los avances importantes que ha habido, dio recientemente
en materia de fauna un paso regresivo en relación con la conservación de especies. Debo señalar que con el voto en contra de España y de Irlanda, cuando dictó medidas para rebajar la protección del lobo, definitivamente es una medida regresiva, nefasta para su recuperación. En México, el lobo, que se encontraba en peligro de extinción, con una política de protección, se encuentra hoy ya únicamente en una categoría de amenazada, o sea, superó la fase del peligro de extinción. Otro informe reciente de la ONU, por ejemplo, señaló que 1.200 especies hay amenazadas, fundamentalmente endémicas en nuestros países, fundamentalmente también por el abuso de la caza, la pesca y el mal estado de los hábitats, lo que prácticamente nos ha llevado al fracaso del Convenio Mundial de la Fauna Migratoria, de como saben, suscribieron prácticamente todos los países en 1983. Hay que decirlo con claridad, la caza, junto con la tauromaquia, deben ser, en mi opinión, consideradas como de tiempos pasados. Hoy en día es indefendible, inaceptable, inasumible matar animales por diversión. Ojalá que esta, que debe ser una política pública, termine por consolidarse en el mundo. Por otra parte, la agricultura, la ganadería han sido en la historia humana las principales causas de la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad terrestre. Nuestro planeta posee más o menos alrededor de 150 millones de kilómetros cuadrados, esto es 15 millones de hectáreas, y más de la mitad de estos 15 millones de hectáreas han sido transformadas en tierras agrícolas y pastoreo de ganado, para alimentar a una población que hoy en día ronda en todo el planeta los 8.000 millones de personas. Al 2050 seremos 10.000 millones de personas en el mundo. Este es un poco el entorno de lo que ha sucedido de la Conferencia de Estocolmo de 1972, más de 50 años después, a la siguiente parte de la exposición que se refiere al hoy ambiental. Este resumen abigarrado, pero demoledor, que nos ubique en el contexto para llegar a lo que hoy en día tenemos en el hoy ambiental. ¿Qué ha impedido avanzar más rápidamente en las políticas públicas? Lo primero, la ausencia de políticas públicas largoplacistas. Segundo, la prevalencia de modelos económicos lineales que no asignan adecuadamente valor a los ecosistemas, no internalizan tampoco los costos ni los riesgos de la contaminación en los sistemas productivos. Ha prevalecido la tesis de que el crecimiento debe desarrollarse a toda costa, cuando el crecimiento debe ser sustentable o no lo es. En los últimos 50 años, como saben, la economía mundial se ha quintuplicado y lamentablemente la extracción de recursos naturales y energía se ha triplicado. Es cierto que el crecimiento económico ha permitido sacar cientos de millones de personas en el mundo de la pobreza, pero también es cierto que este crecimiento económico, que no necesariamente ha sido sustentable, ha llevado a un deterioro irreversible para los ecosistemas. ¿Qué tenemos que hacer para diseñar políticas públicas y para comenzar con mayor orden una hoja de ruta que nos permita enfrentar esta emergencia climática? Bueno, sin duda alguna, transformar los sistemas energético, alimentario y productivo en congruencia con los límites del planeta, que no son otros que evitar el calentamiento global o el aumento de la temperatura de la Tierra a no más de 1.5 grados más. ¿Qué tenemos que hacer además? Pues redefinir incentivos a través de la cancelación de subsidios energéticos. Prevalecen en el mundo, como lo vamos a comentar más adelante, las ayudas, los subsidios a las energías fósiles en detrimento de las energías renovables, y establecer quizá nuevos impuestos a la contaminación, garantizando que estos impuestos vayan efectivamente a los fondos para la lucha para el cambio climático. En la mayor parte de los países donde hay impuestos contra la contaminación o impuestos ecológicos, no se conocen acciones que se traduzcan en objetivos concretos o metas medibles para este combate al calentamiento o al cambio climático. Y desde luego también fomentar la innovación y fomentar también la economía circular. Hoy en día los temas fundamentales en materia ambiental, sin duda que se encuentran en el cresta de la ola, son el mejoramiento de la gestión del agua,
y también el mejor manejo de los residuos. Son dos temas que tenemos que explotar de manera muy puntual en los próximos años. Desde luego que también tenemos que desarrollar mercados verdes y fortalecer el cumplimiento de las leyes ambientales y fortalecer a las instituciones encargadas de la justicia ambiental. Con pocas excepciones en nuestros países, todas han perdido presupuesto, presencia y relevancia, donde creo yo deberían de darse en materia ambiental en nuestros países, fundamentalmente bajo un sistema, un modelo federal, dar más facultades a los municipios en materia ambiental. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que la solución de los problemas no está en los palacios, sino está en el territorio, sino está considerando el pulso de la calle, y el primer contacto del ciudadano es precisamente con los ayuntamientos, con los municipios. Creo que debemos de migrar hacia un sistema, los que tenemos un modelo federal, en nuestro caso prácticamente agonizante, tendríamos que migrar hacia mayores facultades a los municipios, que es donde deben de atenderse los temas fundamentales, con presupuesto, con recursos, y los municipios deben de crecer en su autonomía para poder atender estos temas. De igual forma, bueno, las empresas y los gobiernos deben de plantear reducir sus huellas de carbono y el uso de combustibles fósiles. O sea, la lucha contra el calentamiento global no es únicamente una lucha que abanderen las políticas públicas, sino también deben de involucrar a los empresarios, a la sociedad, a los ciudadanos, para poder tener precisamente un crecimiento sustentable, un crecimiento económico sustentable. En el tema de las empresas es indispensable hoy que tenemos que presionar a los directivos de las empresas para acelerar sin duda alguna su propia transición energética. Deben de multiplicar sus acciones para mejorar el manejo de residuos, deben de contribuir también a manejar la gestión de las concesiones de agua que tienen, y los gobiernos también tienen que tener un mayor acompañamiento social en sus decisiones para garantizar lo que ahora se ha llamado una transición socialmente justa. Las políticas públicas en materia ambiental, como las importantes, deben ser sin duda alguna transversales y deben ser aplicables a todas las políticas públicas que tienen como entorno el medio ambiente. Como saben, en materia ambiental el referente más importante fue la Cumbre de París en 2015, que sin ninguna duda marcó el camino para limitar este incremento y que obligó a los países a determinar sus contribuciones determinadas de cumplimiento. O sea, qué acciones, qué hoja de ruta, qué políticas iban a llevar a cabo al interior de los gobiernos para poder disminuir al interior de sus países pues, la desforestación, mejorar la capacidad hídrica, mejorar la gestión de los residuos, eliminar la contaminación, crear más áreas naturales protegidas, que no basta la declaratoria en los diarios oficiales o en los periódicos oficiales de las declaratorias de área natural protegida, hay que darles presupuesto, recursos para preservarlas y conservarlas, si no se convierte en una protección meramente de papel, esto es nada. Este acuerdo de París, que es importante, en nuestra opinión, han faltado instrumentos para su medición y para lograr mejores resultados. Es urgente también tomar medidas determinantes para revertir la expansión de la agricultura y la ganadería y restaurar tierras para la conservación, esto es producir más en menos tierra y modificar los patrones alimenticios. En suma, tenemos que transitar hacia una agricultura moderna altamente productiva y sostenible. En nuestro país, lo cito solamente como ejemplo, estamos prohibiendo el uso del glifosato, que permite precisamente, entre otras cosas, el maíz transgénico. Y lo hemos prohibido, aunque lo hemos echado reversa, porque no está científicamente comprobado que el uso de este fertilizante tenga un daño ambiental importante, y sí muchísimos municipios. De eliminarlo por completo, produciremos menos y prácticamente volveríamos a la antigua labranza y no a la modernidad técnica que requiere hoy la agricultura. La deforestación, sin duda alguna, es otro elemento que genera la destrucción de la biodiversidad.
fundamentalmente la conversión de bosques y selvas en terrenos agrícolas para la producción alimentaria y lamentablemente el crecimiento inmobiliario que se ha terminado por comer las zonas forestales, las zonas verdes, los sumideros de carbono necesarios para la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, hay alguna acción que está terminando por diluir la agenda verde, haciendo referencia nuevamente a Bruselas y a la Unión Europea. Este año, el 30 de diciembre, tendría que entrar en vigor una ley pionera contra la deforestación. Esta ley pretendía cerrar el mercado europeo a productos como el café o el cacao, fundamentalmente brasileño, o la madera de tierras deforestadas. Sin embargo, la presión de muchos países en la propia Unión Europea ha permitido, y de la propia Organización Mundial de Comercio, permitió precisamente, en lo que me parece a mí una medida regresiva, el aplazamiento por un año de la entrada en vigor de esta ley pionera contra la deforestación. Me parece que Bruselas ha dado un paso regresivo y ha cedido a la presión de los grandes deforestadores, fundamentalmente del Amazonas brasileño. Decía yo que un aspecto importante a cuidar en los próximos años, en los próximos días, fundamentalmente era el tema del agua. Hoy en día el 26% de la población mundial no tiene acceso al agua potable, el 46% carece de instalaciones básicas de saneamiento, el 72% del agua en el mundo es utilizada para la agricultura, contrariamente a lo que se dice que las industrias son las mayores usuarias del agua. Más de 2.000 millones de personas en el mundo beben agua contaminada. En México, por ejemplo, casi el 60% del agua superficial está contaminada. Son cifras francamente alarmantes. Y con el cambio climático, el precario equilibrio entre el agua disponible, la que consume la agricultura y la ganadería e industria, está volviendo más frágil precisamente la disponibilidad del agua. El día cero está más cerca de lo que los científicos han inclusive comentado recientemente. Bueno, también hay infinidad de aguas residuales no tratadas y explotaciones agropecuarias que contaminan con fertilizantes y plaguicidas. Ante esta realidad en el hoyo ambiental, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, reconocer primero que nuestro modelo de crecimiento excede ya los límites tolerables al medio ambiente, consumimos más recursos, generamos más residuos y contaminamos más de lo que la tierra de manera natural puede regular o puede absorber. Es urgente, por tanto, que nuestros países, fundamentalmente en América Latina, diseñemos una estrategia que empuje un cambio estructural de la economía, que disminuya las emisiones, que proteja a las personas, y esta estrategia debe ser medible, evaluable, para poder precisamente señalar con toda claridad si estamos mitigando los efectos perversos al medio ambiente y potenciar los beneficios de las políticas pocas que han sido exitosas fundamentalmente en nuestros países. Nada más, pero nada menos cuanto hemos señalado precisamente. Como lo dijo el propio secretario de la ONU recientemente, pues hay que cerrar las puertas del invierno y del infierno en que estamos convirtiendo el planeta. No hay magia en materia ambiental, pero tampoco debe haber dogmatismo ambiental. Hay que abrirse a un consenso, a un pacto para una transición energética, ambiental, social, transversal, verde, para poder cumplir de mejor manera con las políticas. Sin embargo, a lo que hacía referencia el secretario general de la ONU, que hay que cerrar las puertas del infierno, seguramente se refería a que hoy el 46% de los fondos llamados verdes, invierten paradójicamente en carbón, gas y petróleo, en lugar de en energías renovables. Bueno, sin duda alguna a los gobiernos les toca coordinar un esfuerzo transversal, un esfuerzo multisectorial, sin prohibiciones legales ni estigmatizaciones a determinadas actividades productivas. Las actividades productivas deben, sin duda alguna, fomentarse con regulaciones y con mayor vigilancia. Lamentablemente, muchos políticos de todos los países tratan de resolver los problemas con prohibiciones, cuando lo que hay que hacer es fomentar la actividad productiva, regularla e incrementar la vigilancia para que estas actividades tengan un mejor cumplimiento y un mayor desempeño ambiental. En materia de derechos humanos,
Hace más de 200 años los derechos humanos han servido a nuestra vida, sin duda alguna, y a la calidad de nuestra existencia. Pero lejos de consolidarse, después de 200 años los derechos humanos son cuestionables en cuanto a la calidad de su existencia y peligran donde quiera. Por ejemplo, en materia ambiental, no han podido contener el crecimiento de asesinatos de ambientalistas. Tan solo en México en este año llevamos 13 asesinatos de ambientalistas. En los últimos 9 años ha habido 197 eventos de agresión y 24 asesinatos. Tenemos que comenzar en América Latina con el reconocimiento de marcos jurídicos y leyes nacionales para proteger a los defensores del medio ambiente. Es sin duda alguna un primer paso que los países tendrían que dar para probar, comprobar, ratificar el compromiso del gobierno para garantizar la protección de los defensores y de sus comunidades. No sorprende que diga yo que Latinoamérica se considera la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Por ejemplo, hay una ONG británica muy conocida, la Global Witness, registró entre 2012 y 2021 un total de 1.177 asesinatos de personas defensoras de la naturaleza en el mundo. Y también, desde luego, no está contabilizado, pero hay que agregar las agresiones físicas, estructurales, jurídicas, culturales y de género, que también deben de sumarse a esta estadística demoledora. Hoy en día, sin duda, la humanidad enfrenta desafíos ambientales que representan una emergencia planetaria, como lo he dicho. Han crecido las emisiones del sector del petróleo, el gas y el carbón, y siguen creciendo. Las inundaciones recientes en el sur de Brasil son un ejemplo de la devastación que trae el cambio climático. La última presencia del huracán Otis en Acapulco, por ejemplo, fue francamente devastadora. Prácticamente dejó Acapulco en condiciones de reconstrucción a muy largo plazo. Como ya se dijo, pues el mundo no está cumpliendo la mayoría de sus compromisos para limitar el daño ambiental. Las especies se están extinguiendo vertiginosamente, más rápido que el crecimiento natural. Hay menos individuos por especie y sus áreas de distribución son cada vez más restringidas por la deforestación, lo que ha terminado por acelerar precisamente la extinción. México tiene la norma 016 que protege a 2.600 especies. En los últimos 6 años esta lista creció en 75 especies más que amenazadas, pasaron a la categoría de en peligro de extinción, esto es, próximas a extinguirse. Desde luego el comentario no señala en modo alguno una crítica, sino solamente una descripción de la realidad. El efecto combinado de la deforestación y el cambio climático amenaza con desaparecer para 2100 1 millón de plantas y animales. En España, por ejemplo, por citar un dato reciente, la crisis climática ha condenado a la desaparición al castaño de Indias, de larga data, y que embellecía prácticamente todas las calles, veredas de Madrid y de las principales ciudades de este gran país. Al 2022 ya 7.800 millones de personas en el mundo han alterado 3/4 partes de la superficie terrestre y 2/3 de los océanos. Para 2050, que estamos ya muy próximos, habrá otros 2.000 millones de personas en el planeta y con ello menos recursos, más pobreza, más degradación y una sobreocupación territorial caótica. Es por ello la urgencia de reimpulsar algunos de los acuerdos que se toman en las cumbres para poder atender este importante tema. Recientemente resulta importante, relevante, la aparición, la presencia de la inteligencia artificial. Hay que verla con cautela. Sin duda puede ofrecer soluciones innovadoras para mitigar y adaptar los actuales desafíos globales. Por ejemplo, en nuestros países, con enormes desafíos, pues es importante, por ejemplo, en la utilización de drones, sensores remotos que faciliten fundamentalmente monitoreos para detectar áreas donde se esté deforestando, cambios en la cobertura vegetal, incendios forestales, calidad del agua o presencia de especies invasoras. Sin embargo, hay que verlo con cautela, ya que puede ser también la propia inteligencia artificial un emisor significativo de carbono, por lo que será muy importante en este multilateralismo en el que abogamos,
una estrategia que maximice los beneficios de la inteligencia artificial y minimice los riesgos asociados a su desarrollo e implementación. Sí tiene la inteligencia artificial el potencial de ser una aliada poderosa en la lucha contra la crisis climática, pero hay que valorarlo y hay que pactar políticas públicas a nivel global para disminuir precisamente la brecha entre su utilización y los riesgos que ésta conlleva. Para concluir con el hoy ambiental, la segunda parte de las 5 que quiero comentar con ustedes, pues hay que decir que las mayores economías del mundo también se encuentran en contradicción. Todas sin excepción siguen utilizando partidas multimillonarias al carbón, al petróleo y al gas. Si bien todas se comprometen, las mayores economías del mundo, a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero y a impulsar energías renovables, tan solo el 4% de los planes climáticos de 194 países incluyen referencias directas a la eliminación gradual de las ayudas públicas a los combustibles fósiles. O sea, una cosa acordamos en las cumbres y otra cosa, terminadas las cumbres, salvo excepciones de algunos países, desarrollan políticas para una transición justa en materia ambiental. Ese 4% al que he hecho referencia, de los países que incluyen referencias directas a la eliminación gradual de las ayudas, no representan lamentablemente ni el 4% del total de ayudas públicas que se dan al petróleo, al gas o al carbón. Y, desde luego, hay un caso importante. La propia Unión Europea presentó recientemente una actualización de su plan en octubre del año pasado, pero no incluye, lamentablemente, ninguna mención a la supresión de las subvenciones que agravan la crisis climática. O sea, los fondos verdes siguen utilizándose mayoritariamente para potenciar aún el uso de energías fósiles. ¿Cuáles son? El carbón, el petróleo, por citar las más contaminantes. Y desde luego, los países mayormente contaminantes, pues sí, son los Estados Unidos, China y la India, los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Paso al tercer tema, que es la justicia climática. ¿Cómo andamos en los temas de hacer realidad lo que en prácticamente todas nuestras constituciones está previsto, que es el derecho a un medio ambiente sano? ¿Cómo nos encontramos en materia de justicia climática? Miren, hay un reporte muy reciente que hace referencia a estudios que se han venido grabando desde el 2016, hace 8 años, donde se ratifica la caída del índice del Estado de Derecho en el mundo. 78% de los países, en lugar de haber alcanzado o avanzado en materia de justicia climática, han retrocedido. ¿Cuáles son las variables que han influido negativamente? Los contrapesos del poder ejecutivo o al poder ejecutivo han prácticamente desaparecido, fundamentalmente en nuestros países. No sucede así en la Unión Europea. Pues, desde luego, la corrupción sigue vigente, a pesar de las declaraciones de algunos gobiernos. Los derechos fundamentales se han restringido. Los gobiernos abiertos, lejos de acceder a mayor información, pretenden controlarla. El orden y la seguridad es lamentable en una buena parte de nuestros países. La capacidad para hacer cumplir las leyes y reglamentos, esto es el Estado de Derecho, pues es francamente lamentable. Y la justicia criminal prácticamente no existe, mucho menos la ambiental. Algo que ayudó fue sin duda, como ustedes saben, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 2021, que estableció fundamentalmente avances fundamentales en materia ambiental, el derecho de participación pública para la toma de decisiones ambientales y una conexión innegable entre la protección del acceso a la justicia y la responsabilidad de las empresas para hacerse responsable de los impactos. Sin duda alguna, las empresas, fundamentalmente las grandes, las globales, las que tienen presencia mundial, pues requieren una nueva cultura corporativa y estándares más estrictos de cumplimiento y desempeño ambiental. Sin embargo, muchas empresas, hay que decirlo, continúan bloqueando la transición hacia un mundo libre de emisiones, utilizando inclusive recursos para retrasar, distraer o engañar. Algunas empresas, hay que decirlo, son mejores capturando políticos que sus propias emisiones.
Los litigios climáticos se encuentran al alza en el mundo. Hay un precedente importante, nuevamente hacemos referencia a la Unión Europea, Bruselas. La justicia europea sentó un precedente importante al condenar a Suiza por inacción en la crisis climática. El número total de casos en todo el mundo ha pasado de litigios climáticos de 884 que había en 2017 a 2180 en el último año. O sea, se han incrementado los litigios climáticos y la Unión Europea ha sentado un precedente importante condenando a Suiza, que es un país relevante, importante, con una gran democracia, a precisamente actuar en materia de justicia climática. Lamentablemente, como ustedes saben, en esta justicia climática, pues los políticos normalmente quieren reflectores y encabezados, y los empresarios, los ejecutivos, únicamente buscan hasta ahora, la mayor parte, utilidades. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recuerdo muy bien en las épocas en que estuve acá, cuando gobernaba España Felipe González, una frase que me ha impactado en prácticamente todos los cargos públicos, que había que pasar en muchas ocasiones de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. O sea, no bastan los principios, la ideología, la ética, sino hay que instrumentar políticas que lleven precisamente a eso, a que el cumplimiento de las responsabilidades estén provistas de ética. Sin ética no hay gobierno viable, ni hay mayoría, por muy legítima que sea, que pueda sostenerse. ¿Qué tenemos que hacer en materia de justicia climática para consolidar nuestro sistema de protección de derechos humanos? Bueno, tenemos que potenciar la formación de jueces más sensibles en la defensa de los derechos de las generaciones futuras. Hay que multiplicar las salas especializadas en temas ambientales. Hay que formar mejor las fiscales especializadas en materia ambiental, que normalmente en nuestros países tienen competencias sobre otros temas y terminan por marginar lo ambiental. Los jueces deben ser independientes, el Poder Judicial debe ser el poder de los poderes, quien revise la Constitución, el cumplimiento de las leyes, el mantenimiento del Estado de Derecho, sin duda alguna. Esto es, los jueces deben resolver sin restricción, sin influencia, deben estar exentos de presiones, amenazas o intromisiones indebidas en el proceso judicial. Nuestra reciente reforma constitucional, me refiero al caso mexicano, es francamente regresiva, lamentable, autoritaria en todos los aspectos. O sea, es evitar un contrapeso importante del que todavía disfrutábamos en un Estado de Derecho en formación. También las universidades también deberían contemplar en sus leyes orgánicas la obligación de difundir el conocimiento y la conciencia sobre la importancia del medio ambiente y el cuidado que debe tenerse. Lamentablemente no todas las universidades hacen este esfuerzo en el mundo que nos parece francamente importante. Tampoco tenemos que olvidar que tenemos que cumplir con el principio de no regresión para que los estándares normativos ya alcanzados no sea posible restringirlos o retroceder en su tutela. Hay que reconocer también que las políticas climáticas son políticas de Estado, eso no lo podemos olvidar. Hay que garantizar la estabilidad, la continuidad de los proyectos al margen de quien gobierne, al margen inclusive de la polarización ideológica tan de moda, o también la polarización o las decisiones pragmáticas. En esta lucha también las instituciones multilaterales son imprescindibles en la crisis climática, pero también deben ser más eficaces para involucrar mayormente a los ciudadanos en la toma de decisiones. Dicho en otras palabras, tenemos que movernos más rápido, cambiar cosas. Hay que pasar ya a la acción, moverse, cambiar. Esto es move fast and break things, moverse rápido y cambiar cosas. La visión del futuro, sin duda alguna, debe definir siempre en materia ambiental la agenda del presente. Nuestros estados en América Latina estamos obligados a cumplir, como saben, las sentencias del Sistema Interamericano de Protección al Ambiente, pero tenemos que actualizar nuestros marcos ambientales, detener el desmantelamiento de las decisiones del sector. A la fecha, por ejemplo, la Corte Interamericana únicamente ha conocido 481 casos y únicamente el 10% se refieren a violación de derechos humanos en materia ambiental, cuando los litigios climáticos han crecido y ha disminuido la atención
de este sistema interamericano en esta batalla. ¿Qué necesitamos para construir el sistema interamericano? Fortalecimiento presupuestal, presencia de personal calificado en las dependencias del sector ambiental. Lo peor que le puede pasar a una administración pública, ¿qué es? La ausencia del servicio profesional de carrera. Esto es la promoción meteórica, que siempre va acompañada de la defenestración súbita, cuando la carrera debe ser formada para quien sube por las escaleras y evitar a los que suben por el elevador. Hay casos patéticos en nuestros países donde lo que se privilegia es la lealtad. El conocimiento es lo de menos. Cuando la lealtad, en mi opinión, debe ser a las instituciones, a los gobiernos y a los ciudadanos que le dan el voto a los gobiernos que se constituyen. También debemos de contar con mecanismos jurídicos e institucionales para dar respuestas inmediatas. En Europa quizá en el punto donde andamos aún más bajos, aunque son un referente importante. España inclusive tiene una vicepresidencia de transición energética y tiene como prioridad la lucha contra el cambio climático. España se ha constituido en los últimos gobiernos, francamente, como líder en el tema y una voz importante en las cumbres internacionales. México dejó de serlo ya hace varios años. En Europa, por ejemplo, donde andamos un tanto en falta son en las medidas contra la polución. Todavía no son suficientes para que respiremos aún los turistas los niveles de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Curiosamente, hace algunos días leí que un tribunal tumbó las zonas de bajas emisiones de Madrid, aunque entiendo que puede recurrirse esta medida. No entiendo, por muchos errores de forma que hubiera habido en la medida, cómo podemos tumbar en un tribunal las zonas de bajas emisiones de Madrid, que son un referente prácticamente, al menos para nosotros, en todos los países de América Latina. Puede sin duda alguna recurrirse, pero es preocupante una decisión de este tipo. Bien, la última medición que se conoce también en materia de polución, se hizo la medición de 19 ciudades españolas y únicamente, curiosamente, las que cumplían con los límites máximos permisibles eran Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Vitoria, Elche. O sea, solamente 4 de 19 ciudades cumplían con la normativa en materia de contaminación ambiental. Son cifras de la propia Comunidad Económica Europea. O sea, son cifras muy recientes que vienen señaladas también en la separata correspondiente. Penúltimo tema. Como saben, pues hace ya más de 25 años tenemos cada año las cumbres de cambio climático y cada 2 las cumbres de biodiversidad. En noviembre nos corresponde nuevamente la cumbre de cambio climático, que por cierto en estos últimos años han sido en países petroleros. Esto es, países donde se privilegia las subvenciones a los combustibles fósiles. Una primera cuestión que siempre he pensado que hay que limitar las cumbres climáticas a los responsables de medio ambiente de los países y a los presidentes de los gobiernos, porque si ustedes asisten a una cumbre, pues está llena de lobistas, empresas petroleras, y así nos vamos con todas las que generan un lobbying o una presión para que las decisiones puedan tomarse de la manera más objetiva posible. Bueno, ¿cuáles fueron los últimos compromisos, por ejemplo, que se tomaron? Primero, aumentar significativamente la capacidad de la energía renovable. ¿Cuál es la energía renovable? La eólica, la solar y la fotovoltaica. Por ejemplo, España, nuevamente como referente para nosotros, comprometió en Bruselas un 81% de electricidad renovable en 2030. Nuestros países andamos, si bien nos va, en un 40%. En un 40% y seguimos generando electricidad a base de combustible y carbón. Esto es con energías fósiles. Nuestras plantas generadoras, por ejemplo, son plantas viejas que no han sido reconfiguradas y que siguen utilizándose a base de carbón o base de combustible o de ciclo combinado, un poco de cada cosa. Un estudio reciente, por ejemplo, demuestra, simplemente para señalar, culpa precisamente al dióxido de carbono de los cambios climáticos de los últimos 485 millones de años. Entonces, la batalla fundamental de los gases de efecto invernadero es contra el dióxido de carbono. Este es el principal componente de los gases de efecto invernadero.
Inglaterra ha tomado una medida importante ahora, ha terminado, por ejemplo, con 142 años de centrales de carbón, lo cual es una medida muy importante a un país donde se privilegiaba en prácticamente toda su actividad el uso del carbón. Acuerdos importantes de Dubái, bueno, pues el Fondo de Preservación de Selvas que propuso el presidente Lula. El mandatario brasileño repitió, señaló, ratificó que los países industrializados deben responsabilizarse por su contaminación y deforestación, contribuyendo financieramente a la conservación de las selvas y los bosques. Acuerdo importante, relevante, que habrá que medir en esta cumbre del próximo mes el avance de su cumplimiento. También pues hay que batallar contra los combustibles fósiles. Reconocemos que es difícil pensar en mediano plazo en un futuro sin carbón, petróleo y gas, pero ya hay alternativas sin duda alguna para reducir drásticamente su uso, ¿sí? Es importante entonces continuar con esta batalla contra los combustibles fósiles. Y deben de colaborar todos los principales países como Estados Unidos, China, sin duda alguna. La Unión Europea también debería jugar o retomar ese papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hay algunos países importantes de la Unión Europea como Alemania que lamentablemente siguen produciendo y financiando la industria de los combustibles fósiles, lo que pone en entredicho la coherencia con el discurso que normalmente se vende en esas cumbres. En el caso de Estados Unidos hay que estar atentos. En caso de una victoria del presidente Trump, pues volveremos al retiro de los acuerdos de la Cumbre de París del gobierno americano, que contribuye con más de 100.000 millones de dólares a los fondos climáticos para la lucha contra el calentamiento global. En cambio, Kamala Harris ha ofrecido convertir la acción climática en una acción patriótica, lo cual me parece de entrada un buen marco de referencia de lo que podría esperarnos para bien en materia de medio ambiente. En la cumbre de Dubái también pactó proteger el 30% de la superficie del planeta, es pues ampliar las áreas naturales protegidas. Pero, insisto, lo que dije al inicio, no basta con publicar los decretos, las declaratorias en los diarios oficiales, sino basta acompañarlas de recursos, políticas de regeneración, de preservación, de conservación de especies, para que sean efectivamente pulmones y sumideros de carbono. En el puro papel no sirven absolutamente para nada. Es más, ocultan hallazgos autoritarios de expropiación, con una medida más suave, legalmente. Un ejemplo importante también fue, por ejemplo, la adopción de los Estados Unidos de una ley que no tiene nada que ver con su objetivo, que es la ley para reducir la inflación, que tiene fundamentalmente un propósito ambiental. El nombre no se corresponde con el contenido, que es francamente muy importante en materia ambiental. Esto es, los americanos van a invertir en su propio país más de 400.000 millones de dólares en subsidios y apoyos fiscales en la lucha contra el cambio climático. Es sin duda uno de los legados importantes del presidente Biden, que estamos seguros que en caso de ganar, como lo decíamos, la señora Kamala Harris, puedan continuarse en ese país, que por su importancia tiene un peso específico en las cumbres internacionales. Y bueno, también ahora en noviembre en Brasil, como lo dije, pues se va a impulsar que los países demuestren una mayor ambición en sus metas, en sus determinaciones o contribuciones determinadas para reducir sus emisiones, y sobre todo habrá que evaluar el correcto uso que se ha hecho de los temas de cambio climático. Por ejemplo, en la Unión Europea por primera vez las energías renovables superaron a las fósiles en la generación eléctrica. El triunfo de las energías limpias es un referente importante en la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea se ha dado en 13 de los 27 Estados miembros. España, por ejemplo, logró que más del 50% de la generación eléctrica provenga ya de la energía renovable, la eólica, la solar, y por tanto tendremos que impulsar en la próxima cumbre un plan de transición climática con acciones calendarizadas que nos permitan que sean medibles, creíbles, con metas basadas en ciencia y acciones precisas con financiamientos claros.
Es evidente que los países ricos no están cumpliendo con las ayudas a las naciones en desarrollo. Se habían comprometido a destinar más de 100.000 millones de dólares en financiación climática, pero lamentablemente apenas después de casi 10 años están comenzando a bajar los fondos a los países más vulnerables. Recientemente también aparecieron, como saben, los bonos de carbono o el mercado de bonos de emisiones de carbono, lo cual me parece que tiene más riesgos que beneficios y ayuda a las empresas que no cumplen a comparar a quienes cumplen de más sus bonos de carbono para cumplir con sus metas o las exigencias de los acuerdos de París. Puedo decir claramente que, en mi opinión, tendrían que suprimirse el mercado de bonos de carbono, porque si bien son eficaces para neutralizar las emisiones de carbono, son poco éticos en las culturas corporativas de las empresas y desalientan el cumplimiento de las mismas a las metas ambientales. Tenemos que, sin duda alguna, también volver a desarrollar políticas públicas. Esto es, la política pública o la política debe voltear nuevamente para hablar de políticas. O sea, lo primero en cualquier aspecto es generar una política pública y en materia ambiental pues tendría que ser claramente, sin duda alguna, largoplacista. Termino mi ya larga exposición con algunas ideas que me parecen fundamentales. En esta época en la que lamentablemente resurgen en casi todos nuestros países la amenaza del sectarismo y de la tiranía, cuando lamentablemente privan mayormente las ocurrencias y las ideas pequeñas, inclusive estas ganan terreno, es necesario construir en América Latina, con la Unión Europea, de la mano de la Unión Europea, en una visión global, en un desafío global, un futuro compartido, reivindicando hoy, más que nunca, el encuentro de nuestras culturas, con visión de futuro. Esa es la única vía posible realmente para enfrentar con éxito la complejidad del mundo que hoy tenemos. Nuestro país, los países de América Latina, tenemos que fortalecer nuestra alianza con la Unión Europea, como lo he dicho, para un futuro en común. Tenemos que priorizar también temas como la migración, el cambio climático, la desigualdad social, que en nuestros países es más lacerante, e impulsando lo que hoy en día se ha llamado una transición verde digital. Creo que estos puntos de consenso nos ayudarán sin duda alguna a incrementar los éxitos que tenemos y que tenemos que multiplicar logarítmicamente en los próximos años. Termino con una reflexión final. Bien. Vuelvo a agradecer a Consuelo la amable invitación, a Benito Ramos su amistad permanente de tantos años y su incidencia positiva en la formación de muchos de los que hemos tenido la fortuna de estudiar en el INAP y de vivir en Alcalá. Siempre he pensado que la gratitud es la memoria del corazón y por fortuna también para todos nosotros pues no hay escáneres que detecten los sentimientos. Seguramente el resultado sería desolador para nosotros. Y bueno, haciendo referencia a un colombiano universal, ustedes coincidirán conmigo que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. En base en estos recuerdos de más de 40 años, yo creo que hoy en día, dentro de la profesión, la actividad que llevamos a cabo en nuestras vidas, una buena parte de nosotros ya jubilados, en algunos casos de manera anticipada, porque habría muchas cosas que aportar todavía a nuestras administraciones públicas, pero la realidad nos aplasta, es que continuemos precisamente trabajando con idealismo para cambiar el mundo, fundamentalmente en materia ambiental, que no se trata evidentemente de una invitación a la utopía ni una locura, sino más bien es algo que tenemos que hacer para lograr una justicia plena para quienes habitamos el planeta, fundamentalmente en nuestros países en América Latina,
Y como decía el gran filósofo Unamuno, pues para eso, para lograr consensos, no solamente tenemos que vencer, sino también tenemos vencer y convencer para lograr los consensos necesarios en esta lucha por la justicia climática. Muchísimas gracias por su atención y Muchísimas gracias por esta conferencia magistral, Guillermo. Y tenemos unos minutos, si os parece, por si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Adelante. El micrófono. Felicito la brillante exposición de carácter obviamente académico. Considero que lo que se ha dado en las cumbres, la ética en los principios, mas no así, parece que ha quedado rezagado la ética en el cumplimiento de las metas y de los objetivos. Creo fundamental que, al ser el medio ambiente y el cambio climático política de estados, ergo, que trascienden en el tiempo y en los gobiernos, es fundamental que se considere un factor importante como es la educación. La educación en la construcción de ciudadanos responsables desde la preprimaria, primaria, sistema medio y obvio sistema superior. En muchos casos parece que especialmente a nivel de sistema superior la universidad se encuentra silente en estos momentos tan fundamentales. Me parece que realmente uno de los factores también fundamentales, como tú lo decías, es el aspecto de la administración de la justicia, de una justicia proba, imparcial, competente e inteligente. Me permite un paréntesis. Hace 14 años en nuestro país, de la forma con un cinismo no disimulado, por eso es cínico, se dijo, se va a meter las manos en la justicia, y obvio que se la metió. A quienes, me disculpan, ingresamos por concursos de merecimientos públicos y abiertos, con veeduría de Naciones Unidas y de la OEA, salimos fuera de la Corte Suprema de Justicia. Me preocupa el caso de México, un país maravilloso, con ciudadanos conscientes y responsables, que se haya hecho una reforma para el ingreso de los magistrados. La pregunta está en ese sentido aquí. ¿Qué opinión o qué respuesta tiene a ese malhadado sistema reciente dado en México para el ingreso de la justicia allá? Muchas gracias. ¿Les parece? Hacemos un turno de palabras y después cierra Guillermo. Buenos días, René Flores de El Salvador. Una pregunta, los fondos de apoyo para los países en desarrollo han sido etiquetados, y qué correspondencia hay entre estos y los beneficios que se han derivado de los mismos. Y la segunda pregunta es: la industria armamentaria, ¿en qué porcentaje contamina el planeta? Gracias. Sí, Guillermo, felicitaciones ante todo. Quisiera pedir tu opinión sobre el tema siguiente. Hemos iniciado en el Perú un tema que es darle personería jurídica a los ríos, lagos, tierra y todo agente que, digamos, pueda generar ese hogar a la humanidad, porque tú lo que has dicho realmente es enormemente preocupante. Esa sería tu opinión, por favor.
por supuesto felicitarlos. Segundo. Porque nos ha hecho una relación de toda la evolución muy ilustrativa, muchas gracias. Pero me inquieta siempre por qué no en las conferencias sobre estos cambios no se incluye el crecimiento poblacional. Porque todos los cambios, y tú mismo hablaste de los derechos, frente a la gente, los derechos que tienen de una aire libre, de respirar condiciones, en fin, pues hay algunos cambios que vulneran muchos derechos. Entonces me parece que en el proceso de cambio, o sea, de acuerdo con que hay que cambiar, pero el proceso de cambio debe ser bien estudiado, porque todas estas expresiones como la energía eólica, las baterías solares, están vulnerando muchas condiciones y están afectando. Yo he visto programas de España de quejas de las distintas poblaciones a donde han puesto los molinos de viento, las torres, las eólicas. Luego otros donde han puesto los paneles solares. Y luego entonces también la dificultad del resto de población de no poder tener los otros recursos fósiles. Entonces digo que el proceso de cambio tiene que ser bien pensado y paulatino, teniendo en cuenta que no vaya a dañar las condiciones, porque efectivamente tenemos que cambiar, de acuerdo, pero que debe ser pensado. Entonces a mí me preocupa, para terminar, cómo conciliar lo que se dice que se debe hacer con la forma en que se hace sin que eso afecte, porque yo creo que todos hemos sentido cambios, que no hay petróleo, que no hay gasolina, pues es que tiene que ser lento, porque tampoco los carros, todo el mundo no puede tener los eléctricos de una vez, los de la energía, tampoco las empresas los producen. Entonces hay que ir mirando en proporción, en los cambios, en proporción a los desarrollos, para procurar las condiciones favorables. Muchísimas gracias. Gracias, Selva. Y la última era Pedro, ¿no? Y ya aquí terminamos con las preguntas. Muchas gracias, enhorabuena por esta exposición tan brillante. Simplemente una reflexión, y de acuerdo con lo que ha comentado usted, pensar en lo global y actuar en lo local. Yo, que soy municipalista, evidentemente trabajo en un ayuntamiento de Alcalá de Henares, en los temas medioambientales que tiene que resolverlos, pues este es el municipio que es el rompeolas del Estado y es el que está en contacto directo con los ciudadanos. Aquí en España, que es un país descentralizado, el Estado tiene competencias en materia medioambientales, las comunidades autónomas también, y los municipios también tenemos en el artículo 25 de nuestra ley de bases de régimen local, pero de esa financiación climática que ha comentado usted, en Alcalá de Henares no hemos recibido nada. Y ayer en el Ayuntamiento de Toledo, el alcalde nos decía que es necesaria esa segunda descentralización, de que competencias, en este caso en materia medioambientales, pasen de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Y en esa lucha estamos en España desde hace muchísimo tiempo. ¿Acciones concretas? Sí. Financiación, sí, a los municipios, y acciones concretas medioambientales desde los municipios, que son los aliados más importantes de los ciudadanos. Muchas gracias, y para cerrar, Guillermo va a tratar de responder y de hacer una reflexión global sobre todo esto. El tema de la reciente reforma al Poder Judicial la primera pregunta que hacen sobre la reforma constitucional aprobada por mayoría calificada por nuestro Congreso en fecha reciente, cuyas leyes secundarias también han sido aprobadas, y que prevé la renovación por elección de jueces, magistrados y ministros en 2 periodos, en el próximo 2025 y en 2027, va a generar sin duda la pérdida del contrapeso del Poder Judicial. Ser juez, magistrado o ministro requiere de carrera judicial, requiere de conocimiento, de expertise y desde luego requiere de independencia. Se ha invocado mucho para defenderla que en Estados Unidos existe un sistema similar, lo cual es absolutamente falso. Los únicos jueces electos en Estados Unidos son jueces menores, de competencias
prácticamente insignificantes y que ciertamente sí son electos, pero los jueces, los ministros de la Corte Suprema Americana son designados por el presidente o propuestos al presidente y aprobados por el Senado, y la mayor parte son gente que goza de una carrera judicial o de una trayectoria jurídica importante. Yo creo que esta reforma va a tornar a que lleguen al Poder Judicial los más populares, los más apoyados por los partidos y no los mejores. Y el Poder Judicial, como lo dije en la exposición, requiere especialización, conocimiento, experiencia, que únicamente se logra pues subiendo en la carrera judicial por las escaleras, y aquí vamos a permitir que por elección, o sea, por el elevador, suban a los cargos públicos. Cuando realmente, si bien somos partidarios de una reforma al Poder Judicial, pues estamos atacando un problema que no existía, porque la mayor parte de los jueces son gentes competentes, honestas, profesionales de carrera. La reforma más bien tendría que haber versado sobre procedimientos, tiempos para lograr que la justicia sea pronta y expedita. Y en donde el mayor problema se da no son en los jueces federales, sino en los jueces locales, que es donde verdaderamente existe un problema importante y donde mayormente se muestra el pulso de la calle. Creo que esta reforma es uno de los errores contemporáneos históricos más grandes, sin duda alguna, y no hay un solo referente exitoso en ningún país del mundo de que esto vaya a tener éxito. La innovación no siempre es exitosa y la legitimidad ciertamente permite formar un gobierno, pero eso no significa que tengan razón. De eso tampoco me queda la menor duda. Entonces, creo que la reforma de Poder Judicial en nuestro país es francamente regresiva, lo digo con todas sus letras, y que va a empeorar, a profundizar un contrapeso indispensable que era la independencia del Poder Judicial. Segundo, decía yo que afectó mucho al cumplimiento de los acuerdos monetarios o de los fondos en la Cumbre de París del 2015, pues la salida años después de los Estados Unidos, que ellos tan solo se comprometieron a donar a los países vulnerables más de 100.000 millones de dólares. La salida de Estados Unidos durante el gobierno, para nuestra fortuna, efímero del señor Trump, de únicamente 4 años, pues ralentizó 4 años la entrega de estos fondos, que apenas para algunos países, fundamentalmente los más vulnerables, se han comenzado a destinar. Lamentablemente no hay, lo decía también yo en mi exposición, ningún instrumento de medición que incorpore estos fondos, los impuestos ecológicos estatales, los impuestos al carbono, que midan o que permitan al ciudadano ratificar o certificar que esos fondos efectivamente se aplicaron a tareas de regeneración, protección, restauración, saneamiento del medio ambiente. Creo que es un tema también que tendrá que incorporarse como un acuerdo, que exista en cada país un órgano revisor del uso de estos fondos. En nuestro país, por ejemplo, que han llegado algunos, se han destinado a una partida que es harto conocida, que es el ramo 23, que son provisiones, o sea, es prácticamente una partida opaca de manejo discrecional del titular del Ejecutivo. A eso se ha destinado. Segundo, bueno, la industria armamentista no tiene un componente relevante en la emisión de gas de efecto invernadero. O sea, no es un componente importante hoy en día, a pesar de su crecimiento y a pesar también del crecimiento de los conflictos bélicos. No es todavía un dato relevante que haya que considerar. Habría que tomar otras políticas públicas, no precisamente ambientalistas, para terminar con el crecimiento del armamentismo. Tercera, en nuestro país ríos, mares y lagos son bienes nacionales y están protegidos por las leyes ambientales y son todos, sin excepción, propiedad de la nación. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que falla?
no la protección jurídica sobre su estatus, sino la protección a su conservación y mantenimiento. Ese es el tema fundamental, que no hay recursos suficientes para cuidar nuestros ríos. Hay una infinidad de descargas de aguas residuales, hay también contaminados por fertilizantes, por plaguicidas, que terminan por contaminar precisamente los ríos. No hay plantas de tratamiento suficientes para tornar el agua de río, que no es potable, pues agua cuando menos de uso doméstico, porque normalmente eso va a pozos y a plantas de tratamiento para llevarla para el servicio doméstico. Los mares están invadidos de plástico y los lagos, prácticamente por el cambio climático, pues están terminando por secarse. Así de sencillo. Bueno. En materia ambiental, como saben, la cuarta pregunta, pues hay metas al 2030 y al 2050. Ya para el 2030 nos quedan escasos 6 años. Para el 2050 nos quedan 26 años. Son tiempos suficientes para virar de los combustibles fósiles, sin duda, a las energías renovables, pero tenemos que hacer hojas de ruta, planes de transición verde digital que nos permitan llegar al cumplimiento de esas metas. O sea, no es posible, por ejemplo, que algunos países sigan construyendo refinerías cuando en el mundo hace 40 años no se construye ninguna. O sea, el petróleo no es lo de hoy. Hay que sustituirla por una fuente renovable. Creo que sí es posible fijar un camino de cumplimiento al 2030 y un camino de cumplimiento al 2050, que son los dos parámetros que han fijado las cumbres climáticas. Hay suficiente tiempo. Lo que falta muchas veces es voluntad política, ciencia de calidad y políticas públicas largoplacistas. Quinta, la reforma más importante de los modelos federales, como el nuestro, que España no tiene un modelo federal, sino distinto al nuestro, es virar sin duda a que el gobierno central, el gobierno federal quede con facultades normativas, los estados el cumplimiento de las principales tareas y los municipios fuertes, potentes, robustos, porque son el primer contacto con la gente donde debe resolverse los problemas. En el texto que les comento viene mayormente desarrollado. Por ejemplo, un caso emblemático reciente en nuestro país, y con esto concluyo, es la contaminación rampante de la refinería de Cadereyta, que es un municipio de la zona conurbada de Monterrey, estado de Nuevo León. Bueno, la refinería es la principal fuente de contaminación de los 7 u 8 municipios conurbados de Monterrey y la principal fuente de contaminación del país. Por eso Monterrey es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y como es competencia federal la vigilancia, la inspección, la verificación del cumplimiento y desempeño ambiental de la autoridad federal, pues esta nunca acude, cuando si fuera una competencia de la autoridad municipal, seguramente la refinería llevaría años clausurada u obligada a su reconfiguración. Entonces, dar a los municipios mayor peso en esta materia y en otras me parece fundamental. Es un paso trascendente que tenemos que lograr. En nuestro caso ya está previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la ley madre en materia ambiental en México, conocida como la LEGEPA. Esta ley ya prevé ir dando pasos, primero en los hechos, luego en el derecho, para lograr el mayor número de atribuciones en materia ambiental a los municipios. Sin embargo, ha sido una tarea que no ha sido sencilla. Por ejemplo, solamente 4 estados de los 32 que tenemos tienen leyes de responsabilidad ambiental, aquellas que no únicamente sancionan a las empresas infractoras, sino que se preocupan por la caracterización y la remediación del sitio dañado. Entonces, como saben, pues hay competencias ambientales que lleva la Federación, los estados y los municipios. Pues hay que trasladar el mayor peso a las autoridades municipales y creo que tendremos mejores resultados en materia ambiental. La supervivencia del federalismo, los modelos que tienen este sistema, sin duda alguna está por migrar o tornar hacia los municipios, sin duda.
Muy bien, pues hasta aquí la primera de las actividades del día. Despediremos a Guillermo y daremos paso a la mesa de las ponencias. Muchas gracias. Gracias.